Hola, hola, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta noche. Hola, Flor María, Flor de María, el Señor te bendiga. Jesús te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Hola, hola, Brian. Hola, soldado Ryan. El Señor te bendiga, soldado Ryan. María Teresa, mi hermana, el Señor la guarde en su precioso nombre también. El Señor Jesús la bendiga, obre con poder y gloria en su vida. Aquí entonces estamos agradecidos con el Señor por esta noche, por este tiempo que nos permite entonces compartir juntos esta vida de fe, alrededor entonces de su palabra y buscando su rostro, haciendo lo bueno y lo agradable delante de sus ojos. Ahí está Martín también, el Señor lo bendiga, Martín. Bueno, ¿quién más está por ahí? Vamos a ver, sigamos saludando, sigamos viendo. Hola, mi hermana Yesenia, el Señor te bendiga, Carito, mucho gusto, saludos, recuerdos para todos en casa, para tu papá, para Sandra, para Adriana, para la abuelita Blanca, mejor dicho, para Raquel y todo aquel. Qué bien, María Trinidad, saludos, el Señor te bendiga también. Ya me imagino que va pasando un poquito el frío, María Trini, ya un poquito va pasando el frío, gracias a Dios, ya va pasando el frío. Oiga, ahí está don Ricardo Garro. Señor, feliz noche, Jesús le bendiga. Está también Melvin. Oiga, Melvincillo, Jesús lo bendiga. Feliz noche, saludos. Saludos. Bueno, creyéndole al Señor por todo y para todo, como siempre. Agradecidos entonces con el Padre por esta oportunidad, como les decía antes, que nos permite compartir esta vida de fe, porque es un día hoy más que gracias al Señor hemos podido entonces y estamos permaneciendo en su gracia, en su misericordia, en su amor y en su bondad. Y un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar entonces esa promesa maravillosa que el Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo, la vida eterna. Acuérdense que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que pasa es que el punto aquí es que no podemos confundirnos ni dejarnos entonces engañar del diablo, ni de nuestro propio ni malvado corazón, porque la promesa que el Señor Jesucristo nos dio fue el reino de los cielos, la vida eterna. La cosa no es aquí, mis amados hermanos, la cosa no es aquí. Él nos dio testimonio acerca de ello y entonces se lo declaró entonces a las potestades, a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino ahora no es de aquí. Entonces, bien, nuestro rey, su reino no es de este mundo, y aunque nosotros estamos en este mundo, no somos del mundo, porque somos entonces como dice la Biblia, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Miremos un momento en la Biblia. Filipenses 3:20, juntos vamos a mirar. Filipenses 3:20. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahí está, entonces, Byron, Jesús te bendiga. Está también mi hermano Jairo Guzmán. Jesús te continúe bendiciendo, Jairito. Está Carlos Alirio Ramírez, Gillo, el Señor te bendiga. Feliz noche, bendiciones, bendiciones. Carlos Alirio, Gillo, mi amigo desde Colombia, el Señor te guarde en su precioso nombre. Qué bueno verte entonces ahí conectado. Bueno, a él y a todos ustedes. Vamos entonces ahora sí a encomendar este tiempo a su gracia, a su buena voluntad. Vamos entonces a orar,
al Padre por medio de la fe en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, para que Él por medio de su Santo Espíritu sea entonces guiándonos a toda la verdad, para que entonces el Señor nos dé la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de su palabra, para que entonces yo también no hable de lo mío propio, no busque mi propia gloria, sino que sea entonces el Padre en mí a través de su Santo Espíritu, dándome palabra de vida eterna también que compartir, que darles, para que entonces este tiempo sea y redunde para que ese propósito suyo eterno en nosotros y también a los que a Él le plazca usar nuestras vidas se cumpla. Hola mi hermana Gabriela, el Señor Jesús te bendiga. Elizabeth Chacón, hola, buenas noches, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos a la distancia, un abrazo grande para ti, para tu casa. Bien, amados, entonces, sin más dilación, encomendémonos al Señor, a su gracia y a su buena voluntad. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos venimos presentando, Señor, delante de ti, yo, mis hermanos, puestos de acuerdo, por la fe que nos es en común en tu Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, reconociendo, Padre, tu deidad, tu exclusividad como el Dios único y verdadero, creador y sustentador de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Nosotros, Padre bueno y misericordioso, entendemos que todas las cosas, Señor, por ti fueron hechas y que sin ti nada de lo que habría sido habría llegado a ser, Padre. También venimos, Señor, confesando a tu Hijo Jesús el Cristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Estamos, Señor, declarando, manifestando que no ha sido nuestra propia justicia, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no es que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer algo para poder venir y estar en la presencia de un Dios santo, sino que nuestra fe radica, nuestra fe consiste en lo que tu Hijo Jesucristo ya hizo, Señor, al derramar su sangre, entregar su vida para nuestro perdón. Por la fe que es en Él, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos venimos presentando delante de ti, yo y mis hermanos, clamando, Padre, Abba, ayúdanos, Señor, prospera este tiempo. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Úngenos con tu Santo Espíritu, capacítanos, Señor. Instrúyenos, danos la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, para que nosotros podamos, Señor, vivir para ti, hacer tu voluntad, servirte y agradarte con todo nuestro ser, con todo cuanto somos, con todo cuanto decimos ser. Ayúdanos, Señor, prospera, Señor, este tiempo. Por favor, por amor a tu nombre, Padre. Derrama de tu gracia, de tu bendición, la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que este tiempo sea, Señor, provechoso, para que ese camino, Señor, esa peregrinación hacia el cielo, hacia el reino de los cielos, Señor, sea, Señor, conforme a tu plan y a tu propósito. Padre, te pedimos que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo, Señor, sean deshechas en el nombre poderoso de Jesús. Quita todo velo, todo el entenebrecimiento, toda la dureza del corazón, toda distracción, todo estupor, toda angustia, Señor, todo temor, échanos fuera en el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Trae, Señor, reposo, Señor, paz a nuestros corazones, para que podamos, Señor, diligentemente recibir, Señor, con ánimo pronto y deseo voluntario, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, está tu palabra, Señor, esta enseñanza, Señor. Ayuda, Padre bueno, prospera, Señor, este tiempo, que tu reino venga con poder, envía tus ángeles, Señor, alrededor de nuestras vidas, Padre. Ábrenos las escrituras. Estamos aquí porque anhelamos escuchar, entender y obedecer tu dulce voz. Habla, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, permitiéndonos, Señor, concediéndonos, Señor, conmoviéndonos a través de tu glorioso, maravilloso Espíritu Santo, guiándonos a toda la verdad, Señor, a la fe en tu Hijo Jesucristo, como el único, Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros y produzca vida y vida en abundancia, para que otros también puedan venir y beber
y de lo que por gracia, Señor, aquí ahora nosotros recibimos también por gracia, podamos dar. Padre bueno y misericordioso, necesitamos de ti, dependemos de ti. Sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Tu palabra dice y está escrito que el caballo solamente se alista para la batalla, pero que tuya es la victoria, que la victoria te pertenece a ti, que hiciste el mar y el cielo y la tierra y todo, con tu poder y con tu saber. Dios de dioses y Señor de señores, a nadie más tenemos ni en los cielos ni en la tierra, sino solamente a ti, y por medio de la fe en tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Padre, clamamos y pedimos ayuda, Abba, Padre, que tu reino venga con poder. Por amor a tu nombre, Padre bueno y misericordioso, a tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad, Señor, encomendamos nuestras vidas, nuestras casas, nuestros parientes y familiares a la distancia, nuestros hermanos, Señor, en la fe, Señor, la iglesia extendida de tu Hijo Jesucristo, Señor, en América, en Europa, en África, en la Antártida, en la Oceanía, en Asia, para que, Señor, la iglesia pueda y sea llena del Espíritu Santo y de nuevo de a conocer el misterio del reino de los cielos, Padre. Clamamos por esa gloriosa y maravillosa iglesia de tu Hijo Jesucristo extendida sobre la tierra. Oramos también con el entendimiento, pedimos, envía obreros a las mies, porque a la verdad las mies son muchas, mas los obreros son pocos, Padre. Y tu Hijo Jesucristo nos enseñó que rogáramos a ti, que eres el Señor de las mies, para que envíes obreros, Señor, hombres y mujeres aprobados, instrumentos eficaces en tus manos, que vivan y den la vida, Señor, obedeciendo y enseñando tu voluntad. Padre nuestro, todo esto te lo pedimos, y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, encomendamos nuestras vidas y este tiempo, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, entonces, nada, aquí estamos, agradecidos con el Señor. Hola Patricia, Jesús te bendiga, saludos. Hola tía Roxana, el Señor la bendiga también. Ahí cierro los ojitos y cada vez aparecen más, entonces hay que cerrar los ojitos para que vayan apareciendo cada vez más y más y más y más y más, y se vayan sumando más y más y más y más y más. Y bien, entonces, bueno. Y aquí está también, entonces, Elizabeth, ya saludé. Helen, hola Helen. Hola Helen, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos, Helen. Hazel, hola Hazel. Pero si me faltaban un poco, no. Rocío, hola Rocío, el Señor te continúe bendiciendo. José Luis Rivas, allá está mi hermano José Luis en Guanacaste con su esposita también, con su hermano Enrique. Yo no sé si ya regresó estaba afuera, entonces no sé si ya regresó, pero bueno, si está ahí, y entonces ¿dónde está? Por favor, me lo saludas. Y recuerdos para todos, entonces, los que también allí con ustedes se congregan ahí en Guanacaste a la distancia. Y bien, entonces, agradecidos, estamos más saludables que un Alka-Seltzer en esta noche. Es más saludable que un Alka-Seltzer. Bien, continuamos con nuestra enseñanza, con el estudio acerca del plan de Dios. Es muy bello y placentero poder entonces decir que yo conozco el plan de Dios, que yo sé entonces en qué consiste el plan de Dios. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entonces esa fe es una fe noble, es una fe ciertísima, es una fe que nosotros podemos comprobar. Pero comprobar, y entonces en esto sí quiero aclarar, ¿de qué forma o de qué manera? Por nuestra propia fe. La Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, 6, leamos entonces un momento juntos, por favor, allí, en Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6. ¿Qué dice en Hebreos 11, 6? Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia entonces nos manifiesta y nos habla acerca de la fe. Pero debemos entonces tener claro el concepto de fe acerca del cual la Biblia está haciendo referencia. ¿Ve? Porque leímos capítulo 6, versículo 6, de este capítulo 11, pero si leemos el capítulo, en el capítulo mismo 11, pero el verso 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí entonces tenemos que tener algo claro. A diferencia de lo que de alguna manera nosotros podemos pensar o creer acerca de que existe o hay una sola fe, o una sola definición o concepto de fe está bien, pero no entonces podemos decir, o lo que no es correcto es pensar que toda la fe es la misma. Fe es de alguna forma sinónimo de creer, de confiar, de esperar. Y no, entonces podríamos pensar que existe o que hay, o que todos entonces tenemos fe, o la misma fe, la misma fe. Pero sí es correcto de alguna forma decir que todos tenemos fe. Todos tenemos fe. Todos tenemos fe. De alguna forma, de alguna manera, todos. Los agnósticos, los ateos, los teístas, los deístas, todos los seres humanos, de alguna manera, de alguna forma, tenemos fe. Todo, entonces, de alguna forma, de alguna manera, hay como una corazonada, algo en nosotros que nos dice que va a estar bien o que va a pasar. ¿Ve? Y por eso entonces las personas, conforme tienen esa fe, esa creencia, pues esa fe, llamémosla así que está bien, por eso actúan. Y entonces, de hecho, las cosas a las personas no les salen porque no le tienen fe. No le tienen fe. Y la gente entonces, la cultura popular dice y habla, y usted escucha los proverbios donde dicen es que la fe mueve montañas. Y entonces participaba de una capacitación, de un curso, digamos, de todo esto acerca de lo que es la agricultura y la ganadería orgánica. Y de hecho entonces, todas esas, digamos, cosas que yo de alguna forma pudimos ver allí son demasiado novedosas. O sea, son demasiado, digámoslo, son simples, pero de lo mismo simples son complejas. Y esa enseñanza, escúcheme bien, yo la estaba recibiendo de un, ¿saben quién quién la estaba recibiendo yo? De un campesino. Pero de un campesino que entonces me estaba dando la enseñanza, pero alrededor de donde me estaba dando la enseñanza, 2 o 3 camiones diarios cargados de pura agricultura. O sea, dándome la enseñanza, pero yo con los ojos, ¿sí me explico? Palpando lo que me estaba diciendo en la realidad, saliendo de entonces el aula donde compartíamos la teoría y venga, lo mira en la realidad. Y venga y mire 2 o 3 camiones y 8, 10, 12 más, tal vez personas seleccionando mercadería y así. ¿Me explico?
Un campesino sin título, ni siquiera graduado de, escúcheme bien, sexto. O sea, solamente, o sea, ni siquiera la primaria concluida. Y a esa capacitación, escúcheme, ingenieros, agrónomos, estudiando entonces en universidad. Con respeto los trataban porque un hombre es supremamente campesino y el campesino que es campesino es gente. Esa es la característica del campesino, que por encima de todo el campesino es gente. Con mucho respeto los trataba. Pero siempre entonces, y esto, ingeniero, ¿usted qué? No lo he visto, no lo sé. Pero entonces usted no lo ha visto, no se lo han enseñado, no lo sabe, pero sin embargo, si eso no tiene sentido que... Sí, claro, pero es que eso no se lo enseñan a uno. Claro que no se lo enseñan a uno, porque de alguna forma, pues las universidades y todo eso, pues de alguna manera están viciadas, pues el conocimiento está viciado. ¿Por qué? Porque entonces esas mismas universidades, los profesores, la investigación, todas son financiadas a través de fundaciones, de las grandes empresas químicas y de las grandes compañías entonces que producen todo el veneno y todos los agrotóxicos que nos comemos. Y pues por supuesto, entonces ahí está coaccionada la verdad. Pero el punto entonces a lo que estamos yendo es que entonces esta persona, yo les hablé y les he comentado, una persona entonces de alguna manera con muchísima fe. Y entonces de hecho él decía incluso, y a muchas personas de las que yo le he enseñado esto no les funciona, no a todos les funciona, porque no todos tienen fe. Porque él entonces estaba diciendo que de alguna forma esa enseñanza, eso que él estaba transmitiendo, a eso había que creer en él, en eso. Creer en eso. ¿Para qué? Y tiene toda la razón. El que tiene fe le va a funcionar y el que no tiene fe no le va a funcionar. ¿Por qué? Porque es que el que le tiene fe se va a esforzar y se va a esmerar y con disciplina lo va a hacer. El que no le tiene fe, simplemente entonces coge, aprende el concepto y finalmente cuando va a tener que ponerlo en la práctica, es más fácil comprar el químico o comprar el abono que ya le venden a uno y ganarse tanta carambada. Y no le funciona, pues ¿por qué? Porque no tiene, digamos, fe. Entonces, todos, repito, de alguna forma, de alguna manera, tenemos y necesitamos de la fe para hacer, para actuar. La persona que compra la lotería tiene que tener fe para comprar la lotería. Si no compra la lotería con fe, entonces no tiene sentido que la compre. La persona que pone entonces la patica de conejo, la persona que pone la, digamos, ¿cómo se llama? La herradura. La persona que entonces se pone el talismán para la contra, para el mal de ojo, todas estas cosas, los agüeros, todas estas cosas, y la brujería y todo esto, las personas la practican porque pues entonces le tienen fe, creen. Y todo el mundo de alguna forma, en su medida, cree. Andrea Hernández, hola, Jesús te bendiga. Sandra, Jesús te bendiga. Ana Solano, el Señor te bendiga. Mauricio, hola, buenas noches, Jesús te bendiga. Margarita Múnera, ay, vea Margarita, Jesús la bendiga, buenas noches, mi hermana. Entonces, pero lo que debemos, o en este caso, hay que diferenciar entonces
entre esa fe que es, como les decía, esa corazonada, esa convicción que existe entre nosotros, los seres humanos, en nosotros, en los seres humanos, con lo que es la fe de Dios, la fe que es dada por Dios. La fe de Dios que es dada por Dios. Lo dije bien y eso es correcto. La fe de Dios que es dada por Dios. Y la fe de Dios que es dada por Dios, entonces es como lo dice la palabra. Miremoslo en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Ana Zúñiga, hola, buenas noches. Jesús te continúe bendiciendo, Ana. 10, 17 de Romanos, ¿qué dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esta es la fe de Dios. Dios tiene fe. ¿Cómo? Dios tiene fe, sí. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si usted y yo tenemos fe, entonces debemos saber que es porque cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Ven? Entonces, la fe de Dios, ¿Dios en qué cree? ¿El Padre en qué cree? El Padre cree en el Hijo. Y el Hijo es el Verbo, es la palabra de Dios. Entonces Dios cree en su palabra. Dios tiene fe en su palabra. Y la fe de Dios, que es en su palabra, esa es la fe que nos da. Entonces por eso enseña que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces yo recibo la fe de Dios por medio de la Biblia, a través de la Biblia. Porque esa fe de Dios no está en mí, no está en mí. Yo la tengo que recibir. La fe de Dios, yo la tengo que recibir de Dios. No está en el hombre la fe de Dios. Está la fe propia. Yo tengo mis creencias. Usted tiene sus creencias. Los hombres tenemos nuestras creencias. Unos creen entonces en Buda, otros creen en Alá, otros creen lo que les decía, en el 025, otros creen en levantarse con el pie derecho, otros creen en comerse 12 uvas a la medianoche, ¿cómo se llama? Otros creen en ponerse ropa íntima el domingo amarilla para el fin de año, otros creen, hay mucha fe, mucha creencia, y todos los seres humanos tenemos una fe, una creencia. Pero debemos distinguir esa fe propia, llamémosla personal, nuestra, de las criaturas, diferenciarla de la fe que es de Dios, que proviene de Dios. Porque la Biblia dice que la fe de Dios es la que viene por el oír su palabra. Y es Dios el que la da, no está en nosotros. El Señor Jesucristo entonces enseñó acerca de la semilla de mostaza. ¿Recuerdan esa enseñanza? Y él compara entonces y enseña acerca de la semilla de mostaza. Miremos la semilla de mostaza. Miremoslo en Marcos.
parábola del sembrador. ¿Ok? Espere, vamos a mirar entonces el siembra palabra, pero vamos a mirarla en esta misma, pero miremosla en Lucas, que está, según Lucas, que está, digámoslo, el testimonio según Lucas. ¿Sí? Veámoslo en Lucas capítulo 8, versículo 4. Lucas 8, 4. Dice entonces en Lucas 8, 4: juntándose una gran multitud, y los de cada ciudad, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Entonces, mire, el sembrador salió a sembrar su semilla, porque entonces hay un campo y está la tierra. Pero si usted va o quiere que cultivar arroz, tiene que sembrar arroz, tiene que depositar la semilla. Usted no puede decir, entonces quiero arroz, y de la nada surge el arroz. No, porque la tierra da arroz. La tierra da arroz, pero para que la tierra dé arroz, usted antes necesita, ¿qué? Poner la semilla. Poner la semilla. Para que la tierra le dé arroz, usted tiene que sembrar la semilla. Entonces, y así sucesivamente detalla, y vamos rápidamente entonces, entonces en el 9, y sus discípulos, ahí mismo el 8-9, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene, y entonces la semilla es la palabra de Dios. Dios siembra la semilla. Dios siembra la fe en mí. Pero la fe, recuerden, la fe de Dios. La fe de Dios, que es la que viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. O sea, Dios me permite creer en su palabra. Dios me permite creer en su palabra. Eso se llama la gracia divina. La gracia divina. Yo pongo mi voluntad para acercarme a Dios, pero esa voluntad mía no es suficiente como tal para lograr con éxito acercarme al Dios invisible. Esa voluntad mía es el paso que yo doy para buscar a Dios, pero la respuesta a esa voluntad mía de parte de Dios es la gracia. ¿Y la gracia en qué consiste? ¿O cuál es la gracia? Escuchamos que es gracia y paz, y todo el tiempo estoy diciendo y estamos diciendo permanecer en la gracia y crecer en la gracia. Y por toda parte la Biblia nos señala y nos manifiesta que la gracia es lo más grandioso y lo más maravilloso. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice la Biblia en Efesios. Por gracia, Efesios 2. Miremoslo para que no esté yo, digamos, parafraseando ahí, sino
que todos podamos entonces leer para que entonces quede claro. Eso, Yoxan, linda, Jesús te bendiga. Rivera Naz, bueno, mucho gusto, Jesús le bendiga, buenas noches. Entonces, Efesios, Colosenses, Filipenses, Efesios, Gálatas. Y tocó las hojitas que va. Eso, Yoxan. Tarde pero seguro, así es, Yoxan. Fuerza en el nombre de Jesús. Acordate que por la fe Noé construyó el arca en que fueron salvos él y su casa, dice la Biblia, Yoxan. Esforzarse, que ahí está Arianita y ahí está Roberto también. Por la fe, entonces, construyó Noé el arca en que fueron salvos él y su casa. Entonces, ¿qué dije? Perdón. Ay. Efesios. Ay, perdón. Qué pena, te puse a hablar con Yoxa. Ay, Yoxa, ¿qué? Efesios. Efesios. Capítulo 2, versículo entonces 8. Miremos qué grandioso y maravilloso es la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 3 cosas: gracia, salvación y fe. Gracia, salvación y fe. Estas 3 cosas, entonces, debemos entender, así como lo dice, pues es don de Dios. ¿Es un qué? Regalo de Dios. Don significa, la palabra don significa un regalo. Dios me da la fe. Dios, a través de esa fe, me da, entonces, por medio de la gracia, la salvación. Pero entonces, ¿qué es en sí la gracia? La gracia es que Dios me permite creer en lo que la Biblia dice. Dios me conmueve, y esa es la obra del Espíritu Santo, convencer de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu de verdad. Dios me conmueve y me ayuda para que yo pueda creer lo que la Biblia dice. Esto no ocurre por voluntad humana. Dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. La Biblia dice claramente entonces que Dios le dijo a Moisés, vaya y le dice a Faraón, deje salir a mi pueblo, pero, sin embargo, yo le voy a endurecer el corazón para que no los deje ir. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? La Biblia habla entonces, recuerdan en Hechos de los Apóstoles, a una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Púrpura es entonces algo que era muy preciado en la antigüedad, y es entonces como una tinta, un ungüento para teñir la ropa de color púrpura, muy bonito, y era muy costoso, muy preciado, muy valioso. Miremos en Hechos de los Apóstoles. Marielita, mi hermana doña Mariela, el Señor me la bendiga. Feliz noche. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16,
Esto ocurrió en Filipos. Dice en el versículo 11, Rivera Naz, hola, buenas noches, Jesús la bendiga o lo bendiga, feliz noche, mucho gusto. Hechos 16:11 dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nesby Rivera, muchísimo gusto, Nesby, Jesús te bendiga. La hermanita de Helen, qué bueno, el Señor abra tu corazón y permita escuchar, que escuches hoy entonces su voz. El Señor le abrió el corazón a ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Maravilloso, ¿eh? Entonces es el Señor el que me abre el corazón para que yo pueda escuchar. Esa es la gracia. Para que yo pueda entonces tener fe y por medio de la fe reciba la salvación. Porque la salvación es por fe y no por obras, para que ninguno se gloríe. Porque entonces en eso es lo que consiste y eso es lo que la Biblia está enseñando. ¿Ven? Entonces, muy importante que nosotros pues podamos tener claro que la fe cristiana, la fe de la Biblia, es diferente, es singular, es única, es exclusiva, porque es la fe de Dios. La Biblia hablando acerca de Dios, entonces el Señor Jesucristo orando en Juan 17 dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Al único Dios verdadero está manifestando, está dejando claro la exclusividad de Dios, la deidad de Dios. Y esa parte, entonces, es la que nosotros como cristianos debemos tener en cuenta. Y eso, mis amados hermanos, entonces trae paz, trae reposo a mi corazón, a nuestros corazones. Saber que entonces no depende de mí, sino que depende de Dios. Depende de Dios, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces que yo debo entender y verlo como un privilegio. Yo estoy aquí porque Dios me trajo hasta aquí, me trajo hasta aquí con lazos de amor y de misericordia. Los que estamos aquí con el entendimiento, cada uno debe entonces tener claro que si está escuchando hoy y Dios está hablando a su vida, es la obra de Dios. Para que descansemos, para que entonces estemos claros de que no consiste en que yo entonces, como la religión de manera errada enseña, ayúdate que yo te ayudaré, a Dios rogando y con el mazo dando. Recuerdo tanto cuando yo entonces me arrepentí y recibí la gracia de Dios, que comencé a caminar y lo primero que hice fue entonces ir a buscar todas esas cosas en la Biblia. Porque de alguna manera, de tanto escucharlas, yo decía, yo conozco yo sé la Biblia.
a Dios rogando y con el mazo dando. Dios te dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y hemos estado claramente, podemos, digamos, de alguna forma decir, aunque no lo diga textualmente la Biblia, que entonces de alguna forma, cuando uno ve el Antiguo Testamento, lo que es la justicia de Dios por medio de las obras de la ley, pues de alguna manera se cumple. Porque entonces la Biblia dice acerca de la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces en la ley el hombre tiene que hacer para alcanzar la justicia divina. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, le dice a Marta, la mujer, la hermana de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es el Evangelio del reino de los cielos. Lo que el hombre única y exclusivamente debe y tiene que hacer es creer. Hola, buenas noches, mi hermana Paola. Oiga, usted sí es patriota, está trasnochaditica. ¿Qué horas está allí? Como las 2 de la mañana, en Holanda, como 2 o 3. Ay, mi madre, usted sí es fiel, fiel, fiel. Bendito Dios, el Señor la fortalezca. Y eso cuesta y es difícil de creer. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros entonces nos han enseñado y nos han acostumbrado a que en la vida todo se lo tiene que ganar. Usted todo tiene que acostumbrarse a que hay que ganárselo. Nada le va a llegar del cielo. Las 3 de la mañana. Ay, mi madre. Nada le va a caer del cielo. Pero el Señor Jesucristo dice, he descendido del cielo. Nos cayó del cielo. Del cielo se nos manifestó, vino el Salvador. Gloria a Dios, aleluya. A nosotros siempre nos están enseñando totalmente contrario el pensamiento, y el Señor lo deja claro en Isaías 55, porque mis caminos no son, veámoslo. Amén, Hazel, amén. Dice así en el capítulo 55 de Isaías, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Sí, es así, efectivamente. Todo, no un poquito, sino todo, cuando uno viene a la Biblia. Entonces, mire, yo lo digo, yo lo he podido ver. Lo más difícil entonces, en todo, es no aprender. ¿Saben qué es más difícil que aprender? Desaprender. Desaprender es más difícil. Es más difícil. Yo lo puedo ver porque, miren, de alguna forma cuando yo llegué al arrepentimiento y recibí la gracia de Dios, pues yo no tenía conocimiento. Pero por su misericordia Él le plació entonces manifestarme a su Hijo Jesucristo y a través de su palabra darme la fe de Dios, su fe por medio de la Biblia. Pero las personas que hoy todavía están, gracias al Señor, porque con corazón sincero lo buscaron, permanecen, que desde el principio comenzamos. Yo recuerdo cuánta lucha había en sus corazones. Hay una canción disque cristiana que dice precisamente del cielo nada te caerá. Él dice, del cielo nada te caerá, y dice el Señor, he descendido del cielo. ¿Cómo? Es que ese es el error, ese es el problema, que como les digo, entonces es todo lo contrario. En esta vida, en este mundo, a nosotros nos enseñan que nada es gratis, que usted no puede esperar
que nada le regalen, que todo hay que ganárselo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros entonces crecimos con eso, escuchando eso, nuestros papás crecieron con eso, escuchando eso, y entonces en el ambiente donde nos criamos, en el mundo en que nosotros nos desarrollamos, todo el tiempo entonces nos están bombardeando, nos están bombardeando, nos están bombardeando con eso. Entonces, no, señor, el que quiere celeste, que le cueste, hay que ganárselo. Usted tiene que aprender que en la vida nadie le va a dar nada, amigo. Usted tiene que saber que tiene que esforzarse, tiene que luchar, tiene que ganárselo, porque aquí del cielo no le va a caer nada. Y entonces, por eso a los hombres nos cuesta recibir la gracia, porque es tan sencillo. Pero y entonces hay algo que uno tenga que hacer y uno siempre entonces está queriendo algo que hacer. Yo no puedo, de alguna manera, si a mí me regalan algo, entonces, bueno, a Cheli le regalaron a mi esposa, la señora del frente, entonces le trajo un Pyrex con un, ¿cómo se llama? ¿Con un qué te hizo? Primero Cheli le regaló uno de los huevos que estamos produciendo, no es publicidad. Cheli le dio a que probara uno de los huevitos, unos huevitos de los que estamos entonces, ya iba a decir fabricando, de los que estamos entonces cosechando. Entonces la vecina le devolvió, o mejor dicho, le devolvió, no, Cheli le llevó los huevos porque es una señora que entonces siempre de alguna forma algo da, entonces nos trae, en fin. Entonces Cheli le llevó los huevos y entonces la señora le trajo ¿un qué? Un tamal de elote. Entonces, para los que están en Colombia, ¿no? Un tamal de choclo. Una torta de choclo. En una refractaria, en un Pyrex. Para allá en los dos idiomas. Porque hay gente también de Colombia. Y entonces ahora Cheli, angustia. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Porque un Pyrex no se devuelve vacío. Entonces, afanada, buscando a ver de qué manera le pagaba, le retribuía. Me dejan, no, ni nada, y que ni nada más tarde. Yo mamero. Sí. No, eso fue hace días. Más bien entonces todo se supo, porque tanto que te quiere y no te guardó, date cuenta. Entonces, o sea, pero entonces en esa madería, ¿cómo vamos a estar? O sea, entonces tome, porque no, un Pyrex Dios guarde, no se devuelve vacío, yo tengo que hacerle algo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿En qué momento? Así ocurre, así ocurre. No que el Evangelio, que el perdón de Dios es únicamente crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya le caemos todos a su casa. Ay, hermano Joxan, no le estoy diciendo que eso fue hace días. Ya se acabó. Entonces, que no, que hay algo que yo tenga que hacer, porque entonces eso, olvídese que, sí, no hay nada que tenga que hacer. Jesucristo en la cruz dijo, tetelestai, consumado es, hecho está. Él lo hizo. Y lo único que usted y yo en este momento debemos hacer es aceptarlo, creer. Que Él es entonces efectivamente el que el Padre envió y que Él murió en esa cruz y derramó esa sangre para el perdón de mis pecados. Jesucristo murió por mí en la cruz. Él tomó mi lugar. El que se merecía esa cruz, ese castigo, ese dolor, ese sufrimiento por mi pecado, era yo. Sin embargo, Él tomó mi lugar. Sin embargo, Él murió por mí. Y dice la Biblia que en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él antes nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
Esa es la manifestación del amor de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la manifestación del amor de Dios. Entonces, de esta forma, entonces, como en el mundo nosotros estamos acostumbrados y nos enseñan a que todo hay que ganárselo, entonces, no, señor, eso no puede ser así, pero entonces ayúdate que yo te ayudaré. Yo también entonces voy a empezar a ver cómo, y empezamos entonces me compartía un hermano y me decía entonces, hablándome acerca de la razón, del por qué entonces su esposa no, él se congrega con nosotros, pero su esposa no se está congregando. Y entonces me compartía y me decía la razón por la cual entonces su esposa no se congrega con nosotros, porque entonces ella dice que sí, que todo muy bien, muy bonito y que no hay problema, pero el punto aquí es que todo no puede ser espiritual, que todo no puede ser solamente hablar y hablar de la Biblia y de lo que escrito está, ni de la sangre de Jesucristo, ni de esas cosas, porque sí hay que hablar de ello, pero que también entonces estamos en esta carne y que entonces hace falta una enseñanza acerca de entonces matrimonios, de cómo educar los hijos, cómo criar los hijos, cómo las parejas, cómo los esposos entonces deben convivir, cómo entonces digamos las finanzas. Y yo, ok, muy bien, sí, sí. ¿Y es que acaso eso de alguna forma en esta congregación no se da o no se hace? Lo que pasa es que eso lo hace o lo hago yo o en su momento el hermano Juan Manuel en las consejerías. ¿Ve? Para eso está entonces el tiempo de la consejería, para eso yo estoy a su disposición, el hermano Juan Manuel está a su disposición, para eso la hermana Margarita está a su disposición, para cuando ustedes necesiten consejería. Consejería con respecto a su situación de las relaciones interpersonales, de todas las demás cosas, con esa misma sabiduría, con el mismo Espíritu Santo, entonces podemos y entonces somos esos instrumentos para ayudar y para entonces ver conforme a la Biblia qué es lo que entonces el Señor dice o qué es lo que el Señor... Hola, hola, hola. Momentus brutus. Una pequeña interrupción, algo se cayó, en fin. Pero aquí estamos de nuevo. ¿Me oyen? ¿Están conmigo? Hola Adriana Múnera, Ana Solano, y todos están ahí, no se han ido. Ok, no se han ido, qué bueno, gloria a Dios. Gracias Jesús. Entonces, ¿ven? Por supuesto. Si usted tiene una circunstancia, si usted tiene una situación, si algún hermano, una persona conocida suya, ¿cuántas veces entonces, hermano, pastor, es que tengo esto, sucede esto a mi familiar, a mi amigo, ¿por qué no vamos? Y que me... Todo el tiempo, ¿cuándo? Dígame cuándo. Si alguna vez, entonces desmiéntame en público. No ha habido, no he tenido tiempo. Juan Manuel, el hermano, la hermana Margarita no han tenido tiempo. Aquí estamos, gloria a Dios. Aquí yo también estoy. ¿Ven? Pero no es entonces el púlpito para hablar de nosotros. No es entonces este tiempo maravilloso que el Señor, los espacios que como iglesia nos proporciona para hablar de eso. Porque la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da la vida. Y la Biblia nos entonces reconviene, el Señor nos exhorta a que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Lo que no podemos entonces es darle más cuerda a la carne. Porque entonces el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Romanos 8 lo dice claramente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Leámoslo juntos, por favor.
Romanos capítulo 8, versículo 6. ¿Qué dice, por favor? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Ve? Y como iglesia, como pastor cristiano, entonces nuestro deber y mi deber y el deber de la iglesia es ocuparnos del espíritu. Porque ocuparnos del espíritu es vida y paz. Tal vez, no sé. Muchos de los que están escuchando este mensaje hoy, esta noche, estamos compartiendo este tiempo, sea la última vez. O tal vez la primera, o tal vez la última vez que participan de una enseñanza, de un estudio bíblico. ¿Qué oyeron? ¿Qué escucharon? Finanzas en bendición, matrimonios en victoria, finanzas de acuerdo a la Biblia. ¿Qué escucharon? O por el contrario, entonces, si escuchan que por gracia sois salvos por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el que el Padre envió, que es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe, que no es y no consiste en lo que usted o yo hayamos hecho o dejado de hacer, sino que es que Dios con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, nos trajo hasta aquí, nos ha permitido estar escuchando este mensaje y nos está permitiendo escuchar. Que de tal manera Él nos amó que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que hay entonces arrepentimiento para perdón de pecados en el nombre de Jesús. Porque estamos aprendiendo, estamos hablando acerca del plan de Dios, pero no podemos entonces dejar o a pretender que podemos conocer o hablar del plan de Dios si Dios no nos lo revela. Porque si Dios no nos revela su plan, nadie puede saberlo, nadie puede conocerlo. Porque es cuando, entonces, como decir algo, uno tiene un plan secreto, ¿sí o no? ¿Y por qué es entonces un plan secreto? ¿Por qué se habla o se dice de un plan secreto? Pues porque no se puede conocer, no se puede saber. ¿Y por qué no se puede o por qué no se puede saber? Entonces, cuando se tiene un plan y se tiene un plan, es un plan secreto y nadie quiere que conozcan su plan. Las empresas entonces no revelan sus planes, los países no revelan sus planes. ¿Por qué? Porque entonces se entera la competencia o se entera entonces el enemigo. ¿Están claros? Entonces el plan tiene que permanecer ¿cómo? ¿Cómo tiene que permanecer el plan? Oculto, en secreto. Y entonces imagínese, ese plan que está oculto, que está en secreto, para que yo se lo cuente a usted, entonces usted tiene que primeramente inspirarme confianza. Tiene que ganarse mi confianza para que yo entonces le manifieste a usted mi plan. Porque ¿cómo entonces usted le va a contar su plan si no sabe si de pronto es un espía? Ustedes no saben o no han visto las películas de que eso es que consisten, en eso es que consisten. ¿Qué son los espías? Los que espían los planes secretos. ¿Cierto? Los que entonces tratan de descubrir cuál es el plan del enemigo, cuál es el plan.
¿Ve? James Bond, ¿recuerdan? James Bond. Entonces, de igual manera, entonces, ocurre con Dios. La Biblia dice en el Salmo, miremos un momento por favor. Dios dice en su palabra, en el Salmo 20, versículo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es igual entonces a decir, la comunión íntima de Jehová es con los que en el corazón tienen el deseo de obedecerle, y a ellos les da a conocer, les manifiesta su plan. ¿Eh? ¿Por qué? Porque entonces a los que no le temen, Dios no les manifiesta, no les da a conocer su plan. Porque no saben si finalmente son qué. Si son qué. Del otro bando. Si son espías. Y hablando acerca del plan de Dios, que gira, y que entonces vimos en el plan de Dios la gloria del nombre de Dios. Entonces ocurre de igual manera. No todos, ni todas las iglesias, ni las personas que se hacen llamar a sí mismas o que se dicen ser cristianas, conocen el nombre de Dios, la gloria de Dios. Tienen revelada la gloria de Dios. Antes de yo ser pastor, antes de que el Señor me diera el ministerio, yo me arrepentí. Cuando yo me arrepentí y recibí la gracia del Señor, yo también fui, de alguna manera, a congregarme en un lugar donde entonces ya, en este caso, mi mamá y la mayoría, casi de mis hermanos, prácticamente, sí, la mayoría no, todos mis hermanos, pues todos los de aquí, Martín, Rosalba y Adriana, se congregaban, al igual que mi mamá, servían en esa iglesia, llevaban años allí. Y yo fui y también entonces comencé a congregarme allí. Y recuerdo tanto que al que era entonces el pastor en esa congregación, conforme yo comencé a orar, a buscar el rostro del Señor y a buscar por medio de la Biblia y a través de la Biblia, le manifestaba y hablaba con él acerca de todo lo que pues yo estaba aprendiendo y estaba leyendo. Y recuerdo entonces tanto que de las primeras cosas que a mí me llamó la atención fue el hecho de por qué ni yo, ni donde yo estaba, en la iglesia donde yo estaba, estaban seguros acerca del nombre de Dios. Yo recuerdo que entonces, efectivamente, así como dice Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Textualmente dice así, Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Miremoslo.
Jeremías 33:3 dice literal, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vea qué maravilloso. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no sabía cómo orar. Porque yo, de alguna forma, entonces, no sabía a quién pedirle. Y creo y estoy casi convencido que todos, de alguna manera, también o están en eso o han pasado por ahí. Yo no sabía si llamarle Padre, yo no sabía si decirle Hijo, yo no sabía si decirle Espíritu Santo, yo no sabía si decirle Dios o Santísima Trinidad. Eso sí, porque entonces no teníamos ídolos. Yo no sabía si entonces decirle, entonces me acuerdo cuando le pregunté acerca del nombre de Dios, entonces yo no sabía si decirle, porque me dijo literalmente esta persona aproximadamente 15 nombres. Me dio incluso un, ¿cómo se llaman esos separadorcitos de Biblia o algo así? Que decía los nombres de Dios. Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Chebao, Jehová Ebenezer, Jehová... Y entonces yo no sabía, yo no sabía, entonces yo estaba confundido. Que yo no sabía entonces a quién se le oraba, a quién se le pedía, si al Padre, si al Hijo, si al Espíritu Santo, si a la Santísima Trinidad. Yo no sabía cómo decirle, si Shebaot, no sabía si decirle Adonai Jesús, no sabía cómo, no sabía. Y efectivamente clama a mí y yo te responderé. Y yo, de rodillas, yo recuerdo claramente preguntarle a Dios, ¿cómo se llama? A mí me llamaba la atención ver que los mormones sabían, budistas sabían cómo se llaman sus dioses, que los musulmanes saben cómo se llama su Dios, pero de alguna forma, de alguna manera, los cristianos, supuestamente los cristianos, no sabíamos, no estábamos seguros acerca del nombre de Dios, que era un misterio, que hay muchos, pero que uno no sabe que... Y entonces efectivamente yo empecé con todo el corazón de rodillas y orar y aclamar y a leer la Biblia. Y así, efectivamente. Por medio de la Biblia, entonces yo pude darme cuenta cuál es el nombre hoy que Dios se manifiesta a los hombres. Porque la Biblia da testimonio de que, y yo entendí leyendo la Biblia, la revelación de Dios es ascendente, viene de menos a más. Y de igual forma, de igual manera ocurre con su nombre, porque su nombre es la gloria suya, su gloria, su nombre personal. Entonces, ¿se acuerdan cómo le dijeron? Todo hombre sirve el buen vino, ¿qué? Primero, y después sirve ¿cuál? El malo. Pero tú no has hecho así, sino que tú has servido el peor primero y después has dejado ¿qué? El mejor para el fin, de igual manera. Porque en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta con el nombre de Jehová y por Jehová, por el nombre de Jehová, Dios dio la ley. Y la ley es la que nos tiene mal parados. Porque pues acuérdese que donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero como hay ley, entonces, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley es
la que nos trae la condenación. La ley fue dada en el nombre de Jehová. ¿Se acuerda que se le dio el nombre de Jehová a Moisés, al mismo que le dio la ley? En Éxodo, léanlo por favor con detenimiento, porque bueno, el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. En Éxodo 3, entonces definitivamente está ocurriendo lo mismo. Moisés le pregunta, bueno, dígame con quién estoy hablando para poder decir, fulano me mandó. Porque llego yo allá y digo, el Dios de vuestros padres, entonces el Dios de vuestros padres me apareció en el desierto, y si me preguntan quién es, ¿qué les voy a contestar? ¿Sí me explico? El mismo Moisés les dice, deme un nombre. Lo que yo les pedí, yo que pedía yo, dígame un nombre, para llamarlo de alguna forma, para saber a quién me estoy dirigiendo. Entonces, en el nombre de Jehová, en el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta. Y antes incluso del nombre de Jehová, se manifestó entonces con otro nombre a los hombres. Mire bien para que miremos para que veamos, miremos para que veamos. Entonces es como se dice, viendo para que podamos creer. Así se dice, eso es correcto. Bien para creer con la Biblia. Así se aplica el leer y ver, como dijo el Señor, cómo lees, cómo está escrito. A ver si es así o no es verdad, que se manifiesta. Y ha manifestado de acuerdo a la dispensación del tiempo con un nombre. Capítulo 6 del libro de ¿qué? Éxodo. Capítulo 6 de Éxodo, versículo 1, dice así. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de la tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. ¿Está claro? Yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Entonces, ¿qué nombre invocaban o con qué nombre se le manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob? ¿Con el nombre del Dios qué? Omnipotente. Pero que entonces a Moisés y al pueblo de Israel se les manifestó con el nombre de ¿qué? De Jehová. Está dejando claro. Y que entonces ahora, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, a la iglesia, por medio de Jesucristo, se nos manifestó con el nombre de Jesús. Y yo empecé y entonces claramente me di cuenta cuántas veces aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. Ni una vez. Ni una vez. Pero ¿cuántas veces aparece el nombre de Jesús en la sombra, en el Antiguo Testamento? Varias veces. Cada vez que usted lea Dios de salvación, Dios de mi salvación, miremos un ejemplo en los Salmos. Salmo 25, ahí donde estábamos incluso. Para que vean entonces el secreto. ¿Se acuerda que estamos hablando que en la guerra entonces hay secretos, que hay una estrategia, cuando hay un plan, hay una estrategia, y ese plan y esa estrategia tiene que ser secreta. No la puede saber. La Biblia deja claro que Dios tiene su adversario, su enemigo, el diablo, el Satanás, perdón. Y nosotros también tenemos nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo. El diablo y Satanás, yo sé que es el mismo, pero entonces necesitamos hablar bien, porque hablar bien es sinónimo de entender bien. Satanás es, y se hace referencia a Dios, Chaitán es, y hace referencia a Dios, y el diablo hace referencia
a nosotros, a las criaturas. Para con Dios es Satanás, para con nosotros es el diablo, pero es el mismo sujeto. Entonces, Salmo capítulo 25, precisamente ahí donde leímos la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. ¿Ve que está hablando de el plan secreto? Capítulo 25, Salmo 25, capítulo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Jesús. En ti he esperado todo el día. ¿Cómo? ¿Tú eres qué? El Dios de mi salvación, Jesús. Eso significa Jesús. Eso significa Jesús. En el Antiguo Testamento Dios se manifiesta como Dios. En el Nuevo Testamento Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros aprendamos correctamente, porque es como Dios se manifiesta. En el Antiguo Testamento usted no vemos que hable de forma directa, habla de forma intrínseca, o sea, en la sombra como todo. De Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no lo habla completo, no lo habla claro, lo habla como en la sombra, a través del velo. Y lo podemos ver en la sombra, pero no lo vemos claramente. Vemos claramente a Dios manifestarse como Dios solamente, como Yahweh, como yo soy el que soy, el autosuficiente. Lo vemos entonces manifestarse como el Dios omnipotente. Pero en el Nuevo Testamento Dios se nos manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo en el Evangelio, según San Mateo, así nos lo dijo. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, en el nombre, dice en singular, no dice en los nombres. Recuerdo tanto como si fuera ayer que entonces yo le preguntaba, ¿pero cuál nombre? Le preguntaba yo a esta persona y me decía, el Padre, ¿cómo se llama el Padre? El Padre. Y el Hijo, Hijo. Y el Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y recuerdo que entonces inmediatamente le entró la duda y empezó a decir y hablarle a los otros hermanos y a las personas que se estaban acercando, que entonces estábamos empezando a reunir de madrugada para clamar y buscar la revelación del Señor y orar y leer la Biblia, que entonces mucho cuidado, porque entonces yo me había vuelto como una secta que se llaman Solo Jesús, que yo negaba la Santísima Trinidad. Porque entonces yo me había convertido en solo Jesús. Pero mi amado hermano, no es que entonces nos hayamos convertido, en este caso todos, en unicistas, como él de manera peyorativa entonces se les dice solo Jesús, que son entonces aquellas personas que desconocen lo que la Biblia dice, y entonces en el nuevo pacto, y entonces como no reciben la gracia de Dios, pues entonces desde su propia óptica hacen y postulan sus hipótesis, y entonces oye, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces para ellos como tal no es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que para ellos Dios es Dios. ¿Eh? Pero entonces existe la otra corriente que es contraria,
que es entonces que tampoco es bíblica, que son entonces la doctrina de la Santísima Trinidad, que entonces creen en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Y le piden al Dios Padre, le piden al Dios Espíritu Santo y le piden al Dios Hijo, y también a veces le piden al Dios Santísima Trinidad. Entonces le oran a la Santísima Trinidad, le oran al Hijo, le oran al Espíritu Santo, invocan al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo actúa en nosotros, le cantan al Espíritu Santo. Entonces, un enredo, un arroz con mango que no es fácil. Pero y entonces, vuelvo y le repito, el Señor dice en el nombre, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como yo, pues, gracias al Señor, no tenía toda esa doctrina, para mí fue fácil entonces cuando el Señor habló a mi vida y me dio el entendimiento. Estaba diciendo, cuando uno lee de manera natural en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que yo me pude dar cuenta, y cualquiera si no está sesgado o no está viciada, la verdad, se da cuenta que lo que está diciendo es que el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo. ¿Está diciendo eso? No, léanlo usted, venga, leámoslo juntos, a ver, y dígame, no, usted nos está metiendo un cuento chino, nos está haciendo ver cosas que no son, no. Entonces, como le digo, de manera natural, sin prejuicio, solamente entonces, tal cual como lo dice, vea, así, tal cual, mire, de manera natural, o sea, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces está dejando claro que es ¿cuántos nombres? Un nombre, por eso habla en singular. Y entonces está diciendo que ese nombre, uno, único, es del Padre, es del Hijo y es del Espíritu Santo. Porque entonces, mire, si como tal, entonces, volviendo al principio, que entonces es donde debemos fijarnos, la Biblia nos da testimonio de que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero en el Nuevo Testamento, entonces muchos cambian y creen que entonces el Señor nuestro Dios tres son. Y en 1 de Juan, capítulo 5, 7 dice claramente, y estos tres, uno son. ¿Ve? Pero que no puede ser cierto que sean uno si se llaman diferente. Porque si el Padre se llama Padre, si el Hijo se llama Hijo, si el Espíritu Santo se llama Espíritu Santo, entonces tienen, ¿qué? Tres nombres diferentes. Pedro, Luis y Carlos no pueden ser uno. Pero si pensamos un ejemplo, por decir algo en este caso, en mí, yo soy entonces un ser. ¿Cuántos seres soy yo? Uno. Pero yo soy un ser que asimismo entonces tengo un alma, un cuerpo y un espíritu. Entonces yo soy en realidad ¿cuánto? Uno. Y soy tres. ¿Cierto que sí o no? Pero yo tengo un solo nombre. Mi cuerpo se llama Juan Carlos. ¿Y cómo creen que se llama mi alma? Ay, no se los he contado. No se los he dicho, pero bueno, me voy a sincerar con ustedes ya que estamos para terminar. Mi alma se llama Marcos. Entonces usted tiene que dejar claro si le está hablando a mi carne, porque entonces si le está hablando a mi cuerpo físico, a mi carne, entonces llámela Juan Carlos. Si me fuera a hablar a mi alma, entonces mucha atención, tiene que saber que se llama Marcos. Y no les he dicho lo otro. Mi espíritu se llama Luis. Entonces tiene que tener entonces en cuenta que
Tiene que tener mucho cuidado cuando se refiere a mí y tiene que diferenciar si le va a hablar a mi cuerpo que se llama Juan Carlos, o si le va a hablar a mi alma que se llama Marcos, o si le va a hablar a mi espíritu que se llama Luis. ¿Qué es ese arroz con mango? No, yo soy un solo ser que tiene un alma, un cuerpo y un espíritu, pero tengo un solo nombre. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es el mismo, Jesús. Por eso cuando usted y yo vamos entonces a la Biblia, vemos a los discípulos haciendo lo que el Señor les mandó. Y vamos a ver entonces cómo si fue que obedecieron. Miremos a ver si es que cómo bautizaron entonces los discípulos, cómo dieron obediencia a ese mandamiento. Capítulo Hechos, capítulo 19, versículo del 1 en adelante, dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, un momento. Pero si el Señor mandó fue que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Qué muchachos! ¡Qué cabezas de muchachos! Desobedientes, ¿no? Usted no va a ver, no hay en una sola parte en la Biblia donde usted vea que a ninguno lo bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia cristiana no bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino la iglesia cristiana bautiza en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el nombre del Padre que le dio al Hijo y es por medio del cual viene el Espíritu Santo. Porque Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Porque Jesús es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual hay salvación. Porque Jesús es el nombre que el Padre le dio al Hijo. El ángel Gabriel le dice a María: llamará su nombre Jesús. El Señor Jesucristo manifiesta que Él se va en Juan 14, pero que el Espíritu del Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará y los recordará todas las cosas que les he hablado. Y aquí entonces es donde, como les decía, no vemos en la iglesia cristiana invocar el nombre de Jehová, no vemos decirle que su altísimo, sublime, eterno. Vemos entonces a la iglesia cristiana congregarse en el nombre de Jesús, bautizar en el nombre de Jesús, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, reprender a los demonios en el nombre de Jesús, imponer manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Y todo lo que hace, de palabra o de hecho, en el nombre de Jesús. ¿Ve? Porque la iglesia entonces sí tenía claro. La iglesia no era trinitaria. La iglesia entonces se le reveló el nombre de Jesús desde el principio. Pero ¿cuántas iglesias o cuántas personas entonces usted conocen que sepan y que entonces esta verdad la crean en su corazón? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, y usted les dice, y siendo cristianos, y hablan de ser cristianos y de hueso colorado, usted les enseña y no es Jesús. No puede ser, no es. Y usted, pero ¿cómo? ¿Cómo no lo va a ver si vea que no lo entiende? No, es que es un
se lo revela y no se le manifiesta. No se le manifiesta el brazo del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se le ha manifestado el brazo del Señor? Y no creen en el nombre de Jesús. Y no invocan el nombre de Jesús. Y usted los ve y entonces haciendo oración fuerte al Espíritu Santo. Usted los ve entonces haciendo oración fuerte a la sangre de Jesús. Fue que vimos una que día, ¿no? La oración fuerte a la sangre de Jesús, los 12 pasos la nueva visión que Dios le dio a un hombre, por allá un colombiano, de allá, uno del G12 que llaman. La oración poderosa de los 7 pasos para cubrirse con la sangre de Jesús, por la sangre de... Los 7 tipos de sangre son la cosa. La oración a los 7 tipos de sangre. Una visión fresca, una revelación nueva que recibió este hombre. ¿Cómo no? ¿Cómo? No. Así no es. No es lo que la Biblia enseña, no es lo que la Biblia dice. La Biblia, usted entonces con el entendimiento en el Nuevo Testamento la podemos leer toda y nos vamos a dar cuenta que usted no va a ver a un cristiano, a ninguno, invocando otro nombre. Nunca va a haber entonces bautizando en ningún otro nombre. Nunca va a haber entonces predicando otro nombre. Pero que sí, entonces usted y yo vamos a ver que desde el principio, ¿cuál fue la oposición? Capítulo 4, Pedro y Pablo ante el concilio, después de que entonces, Hechos 4, después de que sanan, entonces al hombre que era el inválido, que estaba ahí junto a la puerta que llaman la Hermosa, en el templo, causa un revuelo tremendo de ver ese hombre que en todo el mundo que tenía y entraba y salía por ahí, lo veía postrado y ahora entonces estaba de pie delante de los discípulos. Y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 14, y viendo el hombre que había sido sanado, o sea, el que era paralítico, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria en todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que el diablo no quiere? Por ningún motivo. Por ningún motivo. Y si usted entonces va a ver, cuando eso ocurre en el 3, entonces dice la curación del ciego, más Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, Cristo de Nazaret, levántate. Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? El nombre. Y eso es lo que tenemos, el nombre. Y lo que tenemos es el nombre. Invoque el nombre de Jesús. Ore y diga, Padre, te pido perdón en el nombre de Jesús. Levántese e invoque, bautícese e invoque su nombre. ¿No se lo dijo Ananías a Pablo? Mire, Hechos de los Apóstoles.
Ya, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando Pablo narra su conversión. ¿Capítulo qué? ¿Les dije? ¿No he dicho? Capítulo 20. A ver, espéreme, deme. 20, ¿qué dije? Ok, capítulo 22, perdón. Ya para que vamos aterrizando porque ya casi es medianoche. La hermana Paola necesita ir a dormir un ratico antes de irse a trabajar. Hechos capítulos 22. ¿Sí? Dije. 22, No, 22 entonces, pero sí, donde está narrando la conversión. Pero aconteció que yendo yo, está narrando y está dando testimonio de cómo se convirtió. Pero aconteció, Pablo, el hermano Pablo, está entonces. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. ¿Cómo se le manifestó? Con el nombre. ¿Quién eres? Yo soy Chebao, Amriraí, Minopotén, yo soy Jehová, que también es bíblico, el Eterno, yo soy el Dios omnipotente, no, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron, a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. ¿Qué haré? Levántate y allí se te dirá todo lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado por la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, ¿qué fue lo que fue a hacer? ¿Qué fue lo que fue a hacer Ananías? A decirle todo lo que tenía que hacer. ¿No se acuerda que el Señor le dijo así, vaya a Damasco y allá se le dirá todo lo que tiene que hacer? ¿Qué está haciendo Ananías? ¿Qué está haciendo Ananías? Diciéndole todo lo que tiene que hacer. ¿Qué es todo lo que tiene que hacer? Hermano Paulo. ¿Qué? Perdón. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Pablo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te escogió para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿qué te detiene? Digo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Cuando Pablo le preguntó quién eres, le dijo, Jesús de Nazaret. Lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué es cuando nosotros predicamos? Arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Invoque el nombre de Jesús. ¿Y qué hacemos cuando los bautizamos? Invocamos sobre ellos el nombre de Jesús, y todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Ven, hermanos amados? Pero es top secret.
No todos lo saben, no todos lo conocen. Y entonces deja claro, no todo el que me dice Señor, Señor, sino que entonces se acuerda mismo claramente como le dijo, entonces Jesús de Nazaret. Aquí, entonces el Dios de nuestros padres, entonces, así, ya lo leímos, lo acabamos de leer. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y me decía una vez una persona, entonces si yo, por más que sea con toda esta fe que yo tengo, si yo no invoco el nombre de Jesús, o si yo no creo en el nombre de Jesús, o yo no creo que Dios se llame Jesús, entonces yo no recibo la salvación, no soy salvo. Juzguen ustedes por ustedes mismos. Lo que dice la Biblia es que todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Y cómo va, si usted no cree, a invocar el nombre que usted no cree? ¿Cómo va a pedir usted en el nombre de Jesús si no cree que Jesús entonces sea el nombre de Dios, o no le parezca o no crea que es necesario o que es irrelevante o es importante para Dios, que de todas maneras Dios sabe lo que hay en su corazón, Dios conoce, y que lo que Dios entonces está mirando es lo que hay en su corazón? No. Dios lo que está mirando es lo que está escrito. Si está obedeciendo, está creyendo lo que está escrito, si está haciendo lo que está escrito, allí se te dirá todo lo que debes hacer. Entonces, mis amados hermanos, para terminar, recordemos, el nombre de Jesús es la gloria de Dios. Y el que recibe el nombre de Jesús tiene el derecho de llamar a Dios Padre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe cristiana es en el nombre de Jesús. Los cristianos creemos en el nombre de Jesús, invocamos el nombre de Jesús, y todo lo que hacemos de palabra o de hecho lo hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Por una única razón. Para terminar entonces, sin que lo parafrasee, sino leído, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta Jesús es la piedra reprobada. ¿Se acuerda que dice el Evangelio? A lo suyo vino, y los suyos ¿qué? No le recibieron. Este Jesús está dejando claro, este Jesús, el nombre de Jesús, es la piedra reprobada que vosotros los edificadores, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. ¿Sí saben ustedes qué significa cabeza del ángulo? ¿Cuál es la piedra cabeza del ángulo? Es la piedra que, maestre, es la piedra que soporta todo el edificio. Toda la construcción gira en torno a la piedra maestre. Es la cabeza del ángulo, es la piedra neurálgica, el centro. ¿Sí ve que está diciendo que el centro de la fe cristiana es Jesús, el nombre de Jesús? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. El nombre que ustedes desecharon es la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Porque en el nombre de Jesús viene el Evangelio, la salvación. Y en el nombre de Jehová, que es el nombre de Dios manifestado por Moisés al pueblo de Israel,
vino la ley. El pueblo de Israel recibió la ley en el nombre de Jehová. La iglesia recibió la gracia, la salvación en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. ¿Y cómo van a invocar en aquel que no han creído? Dice Romanos 10. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso, como iglesia, mis amados hermanos, nosotros manifestar el plan de Dios es decirle a los hombres que pueden invocar un nombre para arrepentidos, pedirle al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, al Padre, perdón por sus pecados. Pídale al Padre y invoque el nombre de Jesús. Pídaselo en el nombre de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero yo os digo, pedid y todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dará. Pida perdón. Pídale perdón a Dios con todo el corazón por sus pecados en el nombre de Jesús, para que vea poder de Dios en su vida, para que venga el Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde como iglesia nosotros estamos llamados entonces a manifestar ese plan, porque ese plan estaba en secreto, pero ahora entonces el Señor Jesucristo dijo: lo que oíste en lo secreto, pues proclamadlo en las azoteas. Y desde ahora entonces en secreto se recibió el plan y en la azotea se proclama. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga, los continúe bendiciendo en el nombre de Jesús, los guarde en su precioso nombre. Vamos a despedir este tiempo orando. El Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Buenas noches. Que el Señor los guarde en el poder de su precioso nombre. Y durante esta semana, entonces, con el hermano Pastor Juan Manuel, también con el hermano Rafael, con la hermano Carolina también y el hermano David, vamos a continuar entonces profundizando acerca entonces de esta maravillosa enseñanza acerca del nombre de Jesús, la gloria de Dios que nos ha sido dada. Y de esa forma también entonces a Dios se la devolvemos, invocándolo y glorificándolo siempre. Feliz noche. Jesús les bendiga.